tenebroso. Relatos de terror. Suscríbete al canal. Cuenta una vieja leyenda que hace muchos años, en los 1800 para ser más exactos, en una aldea del este de Europa empezaron a pasar varios acontecimientos que dejaron a la población en un profundo estado de zozobra. La pequeña aldea era conformada por menos de 1000 habitantes, los cuales se dedicaban a diferentes oficios. Aunque la mayoría eran agricultores, todos vivían en casas construidas de piedra y techos de paja. En la aldea la mayoría de gente se conocía entre ellos y existía un buen trato, ya que todos se reunían el día domingo en la misa que se celebraba en la iglesia de la población. Por esos tiempos, la religión estaba muy arraigada en la sociedad, siendo parte de su estilo de vida común. Los días transcurrían normalmente en ese lugar. Los panaderos hacían su pan desde muy temprano, apenas amanecía el día. A las 6 de la mañana los campesinos se iban al campo a sembrar la cosecha y las madres de familia hacían sus comidas para el padre que se iba al campo. Aclaro esto, ya que desde muy temprano iniciaba el movimiento de gente en aquel pueblo. Cierto día, en que todos realizaban sus actividades desde muy temprano, alguien encontró en el camino real el cuerpo sin vida de uno de los aldeanos de nombre Joseph, quien se sabía que se iba al campo a realizar sus actividades propias de ese día. El pueblo entero fue hasta el lugar donde se hallaba el cuerpo. Al verlo de cerca, el alcalde del lugar, de nombre John, procedió en compañía de sus ayudantes a levantar el cuerpo para llevarlo con su familia y ésta iniciara con el proceso funerario. La gente reunida en el lugar, y por tratarse de un acontecimiento que no se ve todos los días, comentaban las causas del porqué del fallecimiento. En realidad el cuerpo de aquel hombre no presentaba golpes o lesiones que pudieran haber ocasionado su muerte. El médico, que también se encontraba presente ahí, revisó también el cuerpo y pudo atestiguar que el cuerpo no tenía lesiones visibles, por lo que descartaba que alguien hubiera atentado contra Joseph. Nadie se explicaba qué había pasado. Algunos aventurados sacaban teorías sin sustento. Alguien mencionó que tal vez había visto un fantasma o aparecido. Alguien dijo que tal vez alguna rara enfermedad aquejaba al hombre. Entonces, el médico dio su diagnóstico al escuchar todo aquel murmullo. Habló señalando que la causa del fallecimiento fue que aquel hombre padecía del corazón y por eso éste dejó de latir, terminando con su existencia. La gente no quedaba conforme con el diagnóstico del doctor y se hacían más historias. Después de un rato, el cuerpo del difunto fue llevado a la casa de su familia, donde fue velado toda esa noche, siendo sepultado al siguiente día. La gran mayoría de gente fue a despedirlo al panteón del pueblo. Los días posteriores, todo había seguido con toda normalidad en el lugar, pero no tenía ni 8 días de la muerte de Joseph, cuando de nueva cuenta fue encontrada otra persona sin vida en pleno sembradío de su parcela. Se trataba de Armand. Su cuerpo se encontraba tirado entre las plantas. De nueva cuenta la gente del pueblo acudió a ver dicho acontecimiento. El alcalde y sus ayudantes realizaron el mismo procedimiento de la vez anterior. El médico acudió a verificar la causa de la defunción. Al revisar dicho cadáver, no le encontró lesiones o golpes que pudieran provocar su muerte. En esta ocasión, dio el mismo diagnóstico que el anterior. La gente del pueblo, al escuchar, lo contradijeron, ya que no podía ser que dos personas diferentes murieran de la misma causa. En esos tiempos, la medicina estaba muy atrasada y el doctor no tenía más argumentos para dar un verdadero diagnóstico. La gente comentaba en voz baja acerca de las dos muertes. Los rumores empezaron a crecer y la ignorancia de la gente hacía que estos se imaginaran cosas que rayaban en lo extranormal. La gente se consolaba con asistir a la misa y confesarse para sentirse bien consigo misma. El padre Benito, el sacerdote del pueblo, estaba más atareado de lo común con la multitud de gente que cada domingo se presentaba en la misa. No habían pasado ni 2 días de la muerte de Armand
cuando en su casa fue encontrada Leonor, una mujer joven, hija de don Celestino. En esta ocasión, el padre de la joven no dejó entrar a su casa a la multitud de gente. Solo el alcalde y sus ayudantes con el médico corroboraron la muerte de la joven, quien no tenía golpes o lesiones que hubieran provocado su fallecimiento. Al siguiente día, el cuerpo fue enterrado en el panteón de la población. La gente atemorizada no salía de sus casas apenas el sol se metía. El temor a no saber qué cosa estaba pasando en el pueblo hacía que la gente se sintiera insegura. Se sentía el presagio de que algo malo pasaría y no se encontraban equivocados. Cierta noche, en que todos descansaban en sus casas, unos gritos escalofriantes hicieron que todos se despertaran a medianoche. La gente salió de sus casas y con un profundo miedo, algunos solo se asomaron por sus ventanas. Los gritos de alguien que pedía auxilio llegaron a escucharse tan claramente en medio de esa noche oscura. Alguien encendió unas antorchas y varios corrieron hasta la casa donde momentos antes escucharon los gritos. Al llegar a dicha casa, encontraron tirada en la puerta con la ropa desgarrada a Mari, la tabernera del lugar, quien con voz entrecortada por el miedo le dijo al alcalde: por allá se fue, alcáncenlo, no lo dejen ir, él mató a los demás. Todos miraron donde ella señaló, pero no había nada ni nadie. Le pidieron que se calmara y que dijera qué había pasado. Después de unos minutos, ella se calmó y dijo: me encontraba descansando en mi cama cuando alguien entró a mi cuarto. Sentí cómo aún dormida, alguien me tomaba entre sus brazos y pretendía besarme el cuello. Sentí claramente 2 punzadas en mi cuello. La sangre aún caliente escurría por mi cuerpo y entonces desperté como pude. Me logré zafar de los brazos de aquel hombre y con una espada que tengo cerca de mi cama logré golpearlo. Aquel sujeto salió de mi habitación y se fue por la calle. No logré verle la cara debido a que estaba muy oscuro. El alcalde escuchó con detenimiento la narración de la mujer, pero el aliento de la misma le hizo dudar de lo que ella decía. Un fuerte olor a alcohol se percibía en su aliento y el alcalde le dijo que por esa noche se quedaría en su casa con su esposa e hijas. La mujer, algo indecisa, terminó por aceptar. La casa fue cerrada y no se dijo más. La gente que había acudido en ayuda de la tabernera pensó lo mismo, que tal vez un mal sueño debido al estrés y el alcohol habían provocado alucinaciones en la mujer. Después todos se retiraron a sus casas a descansar. Los días transcurrían sin contratiempos. Se acercaba la fecha de las fiestas del santo patrono del pueblo, y para esas fechas se tenía preparada una velada con una cena y pirotecnia. Cada año la celebración se esperaba con mucho gusto, ya que la gente en esos días tenía más tiempo para convivir. Aquella noche, primero se celebró la misa y después se llevó a cabo la cena de convivencia. Al final todos disfrutaban de los fuegos pirotécnicos. La noche se alumbraba con cada luz que se lanzaba a los cielos. Los aldeanos gustosos celebraban la fiesta patronal. Esa noche fue de muchas impresiones, ya que en plena fiesta, cuando todos se encontraban reunidos en el atrio de la iglesia, entre los presentes, alguien gritó: ¡ahí viene Joseph! Alguien más vio a Armand, y también entre ellos se encontraba Leonor. La gente corría de un lado para otro. El miedo se había apoderado de la gente y es que la impresión de ver ahí presentes a las personas que días antes habían muerto y que habían enterrado en el panteón a cualquiera impresionaría. La mayoría de gente corrió al interior de la iglesia. Alguien le avisó al padre Benito lo que había pasado y solo éste tuvo que salir a dar la cara por el pueblo. Cuando el padre salió al atrio de la iglesia, no podía creer lo que sus ojos veían. Los muertos habían vuelto del más allá. El sacerdote pidió a su ayudante que le llevara agua bendita. De inmediato alguien se la pasó. El padre le lanzó aquel líquido vital y sagrado a los cuerpos de aquellos que ya habían muerto. A la vez que rezaba oraciones en latín, aquellos cuerpos andantes, al sentir el contacto del agua santa, casi de inmediato se incineraron. Al final 3 montones de huesos quedaron encendidos en el lugar. La gente al ver esto
salió de sus escondites y miraron cómo aquellos seres se quemaban en brasas ardientes. Algunos rezaban, otros lloraban al ver a sus seres queridos extinguirse de esa forma. El sacerdote pidió calma al pueblo y pidió que oraran por las almas de aquellos pobres desdichados que habían regresado del más allá. Todo lo sucedido causaba mucho temor en la gente, que no cabían en su asombro y no se explicaban qué es lo que había pasado. Lo único claro que tenían es que en el pueblo se encontraba el diablo y algo quería, por eso es que estaban sucediendo cosas extrañas. El sacerdote pedía que todos se calmaran y que se encomendaran a Dios. Los días que prosiguieron no fueron como siempre. La gente estaba muy atemorizada por ver cosas tan extrañas suceder, pero la maldad apenas estaba por iniciar, ya que a los pocos días la tabernera empezó a portarse de manera extraña, convulsionaba. Cuando el padre Benito acudió a su casa, alguien lo había llamado al ver cómo aquella mujer se transformaba y se contorsionaba con dolores y maldecía a todos. El sacerdote le rociaba agua bendita y rezaba los salmos de la Biblia. La mujer se agitaba y vomitaba líquidos que apestaban peor que el mismísimo azufre. La mujer empezó a transformarse en un ser extraño. Su apariencia era la de un ser siniestro. El doctor la revisaba, pero pudo notar con más claridad que en el cuello de aquella mujer había unas marcas. Logró percatarse que efectivamente presentaba dos orificios que parecían sangrar y pustular un líquido amargo y verdoso. La ignorancia le hizo pensar que aquello era una peste o una plaga, por lo que aquella mujer fue encerrada en un cuarto alejada de todos. Solo le pasaban alimentos para que comiera, pero no se imaginaban que aquella mujer había sido mordida por el maldito vampiro rey. Después de días encerrada, la mujer, alguien que la cuidaba, se acercó para ver si aún seguía con vida. Grande fue su sorpresa al ver que aquello ya no era una mujer, ahora era un vampiro, en su forma completa. Sus colmillos parecían más prominentes y en un descuido atacó a su guardia, acabando con la vida y escapando del lugar. Alguien más vio todo lo sucedido y de inmediato avisó a los aldeanos, quienes fueron divididos en tres grupos, uno por parte del alcalde, por parte del sacerdote y otro por parte del doctor. Casi todo el pueblo anduvo buscando por todos lados y por todo alrededor del pueblo a la mujer vampiro. El sacerdote había dado la instrucción de que primero se le rociara agua bendita para poder atraparla con vida, y en caso de que se pusiera agresiva, se le atacaría para después quemarla. La búsqueda parecía negativa. Al pasar las horas, nadie la había encontrado por el pueblo. Alguien mencionó que tal vez en las cuevas se habría escondido. Todos los pobladores acudieron al lugar. Las cuevas estaban conectadas entre sí, por lo que solo había una entrada y una salida. Un grupo de pobladores esperó en la entrada, y la gran mayoría entró a la cueva. No tardaron mucho en encontrarla, pero ella no estaba sola. En el techo de la cueva eran tres los cuerpos de vampiros que colgaban, cual si fueran murciélagos. Aquellas cosas eran monstruos. Solo la figura humana prevalecía en ellos, pero sus caras parecían como si fueran de animales. Sus ojos brillaban de forma centellante con el reflejo de la lumbre de las antorchas. El padre Benito, al frente del grupo, encaró a las bestias y sin decir les roció agua bendita encima. La tabernera se incendió de inmediato, pero los otros dos seres no. Su cuerpo era resistente. La gente, entre atemorizada y agresiva, intentaron acabar con aquellos seres, pero estos respondían de forma agresiva. El padre Benito lanzaba oraciones en latín. Los seres, con solo escucharlas, rugían agresivamente. En ese momento el padre se dio cuenta que aquellos seres le tenían más miedo a las antorchas de lumbre, por lo que pidió que consiguieran alcohol. Aquellos seres estaban acorralados en la cueva, rodeados por los aldeanos. Alguien llevó unas garrafas de alcohol.
El padre Benito roció a uno de los vampiros y luego lo encendió con la lumbre de las antorchas. Aquel ser se abalanzó sobre el padre, gruñendo de dolor, pero alguien le asestó tremendo golpe por la espalda, que logró herir a la bestia. Los demás, al ver que aquellos seres eran susceptibles de dolor, arremetieron en su contra, y en pocos momentos los cuerpos de aquellos seres perecieron en el lugar. Las flamas se acrecentaron y terminaron por extinguir la vida de los vampiros, incluyendo al vampiro rey. La gente esperó hasta que los cuerpos fueron consumidos por la lumbre. Después, todos se fueron del lugar. Los días después que siguieron de aquel suceso, todo siguió en total calma. La pesadilla había pasado y solo quedó como un recuerdo en aquel pacífico pueblo.